Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta sede subregional México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Soy Guido Camus, jefe de la Unidad de Información Pública de la CEPAL, y queremos dar inicio, por supuesto, a esta conferencia de prensa del lanzamiento anual de nuestra institución sobre perspectivas del comercio internacional en América Latina y el Caribe 2019. Queremos saludar muy cordialmente a los periodistas que nos acompañan acá en esta sede subregional, así como a los colegas, a los usuarios, a las audiencias que están a partir de este mismo momento siguiendo este lanzamiento a través del web streaming por internet. Esta conferencia de prensa va a ser encabezada por la secretaria ejecutiva de la CEPAL, doña Alicia Bárcena Ibarra, y nos acompaña, por supuesto, también el director de la sede subregional de la CEPAL para México, el doctor Hugo Beteta. Está también presente con nosotros el oficial de Asuntos Económicos de la División de Comercio Internacional e Integración, Sebastián Herrero, parte de los equipos que contribuyeron a la elaboración de este documento. Vamos a iniciar esta conferencia de prensa con una presentación de la secretaria ejecutiva, posterior a la cual daremos curso a una ronda de preguntas y respuestas. Secretaria Ejecutiva, por favor. Bueno, muchas gracias y muy buenos días a todas, a todos, colegas de CEPAL. Quiero en primer lugar agradecerle al equipo de la División de Comercio Internacional e Integración por su apoyo. Nos estamos conectados con ellos desde Santiago y en particular al secretario adjunto Mario Chimoli, a Keiji Inoue y a todo el equipo que nos acompañó y aquí muy bien representado por Sebastián Herreros. Vamos a dar inicio, bueno, por supuesto, muchas áreas de CEPAL contribuyen, incluyendo la propia oficina, la subsede de México, la subsede del Caribe, en fin, todas las oficinas nacionales, en esto que vamos a presentar el día de hoy, que es Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, y me da mucho gusto hacerlo en México, además, y en realidad lo que analizamos aquí es cómo hay un contexto mundial complejo que va a profundizar los rezagos que vive la región, que atraviesa la región. No son rezagos nuevos, muchos de ellos son estructurales en realidad, y eso es lo que vamos a un poquito analizar. No me deja, si me deja, no me deja. ¿A dónde miro? Para allá. No. ¿O hacia arriba? Ahí está, ahora sí. Los mensajes centrales que contiene este documento son básicamente tres. Primero, que el comercio mundial y regional va a tener una desaceleración muy importante. Cae el comercio mundial y el regional y además se agravan las tensiones comerciales y esto agudiza este rezago estructural de la región, un rezago en productividad, en innovación, en estructura productiva en general. Segundo, hacemos en un capítulo, hemos desarrollado por primera vez en realidad los vínculos entre sostenibilidad ambiental, cambio climático y consideramos que algunas medidas podrían contribuir a reducir el impacto del cambio climático. Y tercero, analizamos también el papel de la infraestructura y la logística como un elemento crucial, una dimensión crucial para el comercio, la producción y la integración. Vamos a ver entonces, primero, obviamente, la parte mundial. Y vamos a ver cómo desde el 2012, ya lo veníamos diciendo en ediciones anteriores, que el crecimiento del comercio mundial se reduce a menos de la mitad en realidad. Y vamos a ver cómo tenemos aquí, ¿verdad? Hasta el 2018, 2.7%, digamos, este es lo que nosotros expresamos aquí en porcentajes, la variación de las exportaciones de bienes en relación al PIB, y vemos cómo se acerca muy profundamente nuevamente por primera vez en décadas, ¿verdad?, el PIB y el comercio mundial. Y vamos a ver en la siguiente, cómo esta desaceleración se profundiza este año, en 2019, de una manera muy drástica. Miren ustedes lo que se está esperando, digamos, para este año 2019, que nos va a llevar a un nivel de 1.2% de exportaciones de bienes. O sea,
En realidad el comercio mundial se desacelera, se expande apenas un 1,2%, veíamos 2,7 hasta el 2008 y este año se profundiza aún más y vamos a llegar a 1,2. Y este es el peor desempeño que ha tenido el comercio mundial desde la crisis. Así es de que ahí tenemos, y ahí hay varias razones, ¿verdad? Una de ellas que se explica en el gráfico de la derecha es justamente las medidas restrictivas, o sea, que cómo ha crecido el punto de las barreras comerciales, o sea, estamos llegando casi a $1 billón si se confirma lo que se espera. Ustedes recuerdan que Trump anunció una tregua en octubre, pero no sabemos si esa tregua va a continuar o no. Si no se continuara esa tregua, subiríamos a $1 billón. En realidad, el valor de en miles de millones de dólares, lo que significa las medidas restrictivas al comercio. Entonces, la verdad es que sí hay preocupación, ahorita debemos andar como en 700,000 más o menos, pero si se confirmara lo que, digamos, si no llegan a un acuerdo China y Estados Unidos, la expectativa es que se llegue a este acuerdo en ocasión de la PEC, pero hasta ahora hay un compás de espera. Entonces, eso es uno. Dos, hay una apreciación del dólar en general que también impacta fuertemente al comercio. Perdón, antes de irme de las barreras comerciales, lo que representa un billón de dólares de barreras comerciales, si es que se confirmara, estamos en 700,000, si llegamos a un billón, estamos hablando del 6% de las importaciones de bienes tomados a 2017, que es cuando realmente no había estas medidas. Y por otra parte, pues esto genera además una gran incertidumbre en el tema de las cadenas de valor. Vamos a ver esto ahora. Y en general, pues hay una caída muy fuerte de la demanda mundial y hay factores como la propia caída de la inversión, que lo vamos a ver ahora. Pero otro de los temas que preocupa mucho en realidad es el tema de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué va a pasar con la Organización Mundial de Comercio, que es una especie de consenso preglobalización, ¿verdad? Y que eso se está poniendo en juego hoy día, se está poniendo en juego sobre todo por Estados Unidos. Y las principales críticas que hace Estados Unidos a la OMC son las siguientes. Primero, que la OMC no ha logrado que China ajuste su modelo económico. Es decir, la OMC en cierta medida no ha logrado que China se ajuste, ¿verdad? Y se ajuste a las propias reglas de la OMC. En segundo lugar, que hay países de altos ingresos, como es el caso de Singapur, la República de Corea, los Emiratos Árabes, por ejemplo, que se siguen autodesignando como países en desarrollo y por lo tanto tienen un trato favorecido. Y tercero, que el órgano de apelación, de acuerdo con Estados Unidos, ellos piensan que excede sus atribuciones y que su arbitraje no es totalmente neutral. Entonces, la actual administración de Estados Unidos ha tomado acciones que no tienen precedente. Por ejemplo, estos aumentos unilaterales de aranceles que se están dando al margen de la OMC, todos ellos han sido bilaterales. Segundo, Estados Unidos está proponiendo la graduación de estos países en desarrollo que llama avanzados. Y Estados Unidos considera que hay al menos 4 criterios que son los que deberían tomarse en cuenta para graduar a los países de la OMC, que son, primero, si son miembros del G20. Segundo, si pertenecen a la OCDE. Tercero, si participan en el comercio mundial con más del 0,5%. Y cuarto, que en realidad sean considerados por el Banco Mundial como países de altos ingresos. Si estos criterios se aplicaran, ¿verdad? Hay países de nuestra región que se verían afectados, como por ejemplo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay, que son estos países los que
podrían caber en estas características. Sobre todo, obviamente, Argentina, Brasil y México pertenecen al G20, ¿verdad? Y hay otros que pertenecen a la OCDE, como el caso de Chile, Colombia y México, y la participación en el comercio ahí quizá no es una cifra que nos toque tanto, pero sí, en verdad, puede ser que haya un debate sobre qué va a pasar con América Latina. Y entonces, pues están proponiendo que en diciembre se bloquee la renovación de los integrantes del órgano de apelación. Y estos llamados a reformar a la OMC, pues están creando una gran incertidumbre y puede llegar al punto en que se paralice el órgano de apelación de la OMC, que es el único órgano que tiene dientes en realidad, porque es el que impone las sanciones, ¿verdad? Y eso en realidad es perjudicial para los países en vías de desarrollo. Ahora, ¿qué repercusiones ya, yo diría, estructurales está teniendo las medidas comerciales? Esta tensión comercial y tecnológica, no hay que olvidar que esta es una tensión que aquí medimos el tema comercial, pero sin duda tiene también un sustrato tecnológico muy importante. Y lo que vemos aquí son temas muy importantes, que es el siguiente, que Estados Unidos y China se empiezan a desacoplar. Y eso tiene un enorme impacto en la estructura comercial del mundo. Vamos a ver por qué. Primero, vemos que de aquellos bienes que vienen de Estados Unidos hacia China, ¿verdad? Ya la caída de las exportaciones, de estos niveles de bienes que vienen de Estados Unidos hacia China, de menos 19% en las exportaciones, menos 12% en las importaciones. Y del otro lado, de aquellos que vienen de China hacia Estados Unidos, la caída es mayor. Bueno, menos 8% en materia de exportaciones, pero menos 28% en materia de importaciones. Entonces, ya vemos que China, por ejemplo, ya empieza a desacoplarse en materia de exportaciones y de producción industrial propia. China ha optado por lo que llamamos nosotros en CEPAL la sustitución de importaciones. Eso es lo que está haciendo China y creo que es muy importante mirar esto porque en realidad el 70% del valor importado desde China a Estados Unidos ha sido muy castigado y realmente tiene en este momento pues estos niveles que son bastante altos y bastante importantes, pero sí se ve cómo en realidad China empieza a reaccionar, sobre todo en lo que se refiere a sus exportaciones. Estados Unidos es verdad que ha reducido su déficit en 10% con respecto a China, pero esto ha aumentado con respecto a México y a la Unión Europea. Son los dos, yo diría, las dos áreas en donde se está produciendo una cierta desviación del comercio, ¿verdad? Es verdad que China se ha reducido de 186 mil millones a 167 mil el déficit, pero miren el caso de México. En el caso de México, el déficit de Estados Unidos respecto a México se elevó de menos 38 mil a menos 50 mil. Es decir, México en cierta medida aparece como un cierto socio ganador y en este momento ya es el primer socio comercial de Estados Unidos en ese sentido. Y bueno, pero sin duda hay, hay estas dos figuras que nos muestran que hay una desviación de comercio hacia la Unión Europea, hacia México, y en cambio vamos a ver por qué a Sudamérica no le va tan bien. Bueno, ¿y qué impacto tiene esto en las cadenas de valor? Pues mucho. Fíjense ustedes cómo impacta, por ejemplo, estas tensiones comerciales se propagan en las cadenas de valor que, por ejemplo, en Europa, las exportaciones, miren ustedes la caída de Alemania, que yo creo que es la más dura en el caso europeo, Alemania e Italia, que caen menos 2,4 y menos 2,6 las exportaciones, y esto tiene un impacto muy duro en términos de que estamos hablando fundamentalmente de la industria automotriz y por lo tanto estamos hablando también de cadenas de valor que van a impactar a toda Europa, a Europa occidental y a Europa oriental. Y esto también se produce en el caso de Asia. Miren ustedes, las dos economías más impactadas van a ser Japón y Corea.
¿no? Además, entre Japón y Corea, que hay grandes tensiones también, pero sin duda, miren ustedes el gran impacto que tiene esta ruptura o este cambio en las cadenas de valor. En el caso de las importaciones, ¿verdad? El gran perdedor acá es Italia, ¿verdad? Que vamos a ver que esto se relaciona, la disminución de las importaciones tiene que ver con las inversiones, vamos a ver eso también acá. Y en el caso de Asia, pues también hay un gran impacto en el caso de las importaciones. Así es que hay impactos fuertes en lo que se llama la fábrica de Asia y la fábrica de Europa. Tenemos en el documento, ¿verdad?, para que se entienda mejor en qué sectores impacta esto más, hemos hecho un desagregado, que no lo traje aquí porque es muy complejo, de cuáles son exactamente las cadenas de valor que se ven impactadas y son fundamentalmente, como les decía, productos asociados a la industria automotriz, pero también hay químicos, hay farmacéuticos, hay productos muy impactados por esta situación. Y vamos a ver cómo estas tensiones comerciales también golpean a la producción industrial de las principales economías. Nosotros vemos aquí que si nosotros podemos correlacionar, gráfico de la izquierda, el volumen del comercio y la producción industrial, pues van muy de la mano. El comercio es el azul, ¿verdad? Cómo está cayendo el comercio y a su vez esto cómo se asocia con la caída de la producción industrial a su vez. Y por otro lado, en el gráfico de la derecha, pues se desagrega esta producción industrial. En el caso de China, fíjense ustedes, cae en forma importante, pero no tanto como sí cae fuertemente en Estados Unidos. Ojo, Estados Unidos cae la producción industrial y también en la zona euro, ¿verdad? Y en Japón. En China, como les decía, China está transformando su propia estructura de tal forma que están tratando de sustituir importaciones, tratando de ser ellos mismos los que producen sus bienes intermedios inclusive. Y como les decía, quizás uno de los indicadores más importantes de la debilidad en el comercio está asociada también a la debilidad de la inversión, sobre todo en los países más avanzados. Nosotros vemos que la inversión en los países en desarrollo, la inversión sigue a niveles importantes, ¿verdad? Más o menos alrededor del 33% del PIB, pero miren ustedes en el caso del mundo, ¿verdad? La inversión se mantiene y en los países avanzados es donde se observa realmente una mayor desaceleración de la inversión. Y esta desaceleración de la inversión está muy asociada a su vez con las importaciones, porque las importaciones de alguna manera es un proxy de cuántos bienes de capital se están importando para la inversión. También esto tiene un cierto impacto en la inversión extranjera directa, ¿verdad? La inversión extranjera directa crece muy poco en este periodo postcrisis y frena, por cierto, el comercio en el contexto de las cadenas de valor. Aquí vemos que, digamos, desde 2008 la inversión extranjera directa había crecido. Vamos a ver, aquí está el 2008, que fue el momento en donde hubo la crisis, ¿verdad? Pero después se produjo un aumento muy importante en las economías avanzadas sobre todo, y esto es lo que nosotros detectamos, que a partir del 2015 empieza realmente una desaceleración muy importante de la inversión, y vemos que la inversión extranjera directa ha crecido apenas 1% por año en promedio desde 2008, ha crecido muy poco. Desde 2008, a ver si aquí está, desde 2008 va creciendo, pero muy poco, ¿verdad? Apenas un 1%, y luego se produce realmente una tendencia a la baja, y bueno, nosotros ya sabemos que la inversión extranjera directa es un proxy también a veces de factores tecnológicos, de la maduración de ciertas cadenas de valor, y por lo tanto hay un ambiente menos favorable para la inversión extranjera directa. Y el otro gran tema es el freno a la expansión de cadenas globales de valor. Es decir, los países de ingresos altos, medios y medios bajos, hay una caída en la participación hacia adelante y hacia atrás, entendiendo que hacia adelante
son los bienes y servicios nacionales que se utilizan para la exportación de terceros países. Y hacia atrás es la importación de bienes y servicios extranjeros que van a jugar en las exportaciones de dichos países. Entonces, en ambos casos observamos una caída en los países, sobre todo de ingresos medios altos y de ingresos medios bajos. Quizá no tanto en los de ingresos altos, ¿verdad? Ahí más o menos se mantiene, pero sí en los países de ingreso medio alto y medio bajo. O sea, estamos hablando de cómo se impactan las cadenas de valor. Y por último, el documento también trae un apartado importante de cómo el comercio se está desmaterializando, cómo está cambiando la naturaleza del comercio en términos de que el comercio de bienes, servicios tradicionales, etcétera, está siendo en cierta forma tomado por el flujo transfronterizo de datos. Y aquí vemos que el flujo de datos es la única variable que se mantiene constante, creciendo constantemente. En tanto que vemos que los bienes, no, ¿verdad? De hecho, los bienes van hacia abajo, los servicios sí, pero son aquellos servicios precisamente asociados a las tecnologías de información y la comunicación y los servicios modernos, en tanto que los tradicionales se estancan un poco, lo mismo que el tema de los bienes. En cambio, la parte digital, los flujos transfronterizos de datos, y eso lo vemos, nosotros lo vemos en la vida diaria, cómo se está reemplazando, y lo vemos también, lo vamos a ver más adelante, en la caída de los movimientos en los puertos, por ejemplo, en los contenedores, que antes pues iban llenos de bienes y ahora más bien hay mucho más tráfico de datos. Entonces, ¿cuáles son los factores que inciden en la debilidad del comercio en esta poscrisis? Primero que nada, hay una desaceleración del crecimiento del PIB mundial. Eso ya lo habíamos visto y lo seguimos viendo, y ayer también el Fondo Monetario sacó sus previsiones de que hay una desaceleración sincrónica del crecimiento del PIB mundial, sincrónica con excepción de India. Es la única economía que crece de todo el mundo, es decir, que no desacelera, no que no crece, sino que todo el resto desacelera. No necesariamente no crecen, sí crecen, pero a un ritmo menor. Y también la inversión. Ahora, China se hace menos dependiente del comercio, ¿verdad? Porque ya depende menos justamente con esta tónica de sustitución de importaciones, y Estados Unidos se va desacoplando gradualmente de China. Menor dinamismo de la inversión extranjera directa y el freno a la expansión de las cadenas globales de valor. Sin duda, como veíamos, la digitalización y otros cambios tecnológicos. ¿Qué pasa en América Latina y el Caribe? Bueno, vemos que tras 2 años de recuperación, el comercio regional vuelve a caer en forma continua. Habíamos logrado cierto repunte y vemos que este año, bueno, hasta julio, aquí son las cifras hasta junio del 2019, pero vemos que hay una caída continua del comercio. Y vamos a ver en dónde nos ubicamos. Nos ubicamos básicamente en un comercio que en nivel de exportaciones está en valor a menos 2% y en importaciones a menos 3%. Como siempre, vemos que el factor precio, ¿verdad? Que eso es lo que siempre nos ocurre un poco, el factor precio es el que más juega en el caso de América Latina, y obviamente vamos a ver más adelante cómo los precios de los commodities en general caen, excepto con algunas excepciones, pero prácticamente todos caen. Y en las importaciones estamos en menos 3%. Y eso a su vez se asocia en valor el precio, ¿verdad? Y el volumen, pero esto a su vez se asocia, por cierto, igual a la inversión, ¿verdad? Menos importaciones, menos inversión. Es un proxy también. ¿Y cuáles son los factores que nosotros vemos que están jugando en externos e internos, que están condicionando este mal desempeño de la región? Por un lado tenemos factores internos, un muy bajo crecimiento del producto, una estructura exportadora muy anclada todavía a productos primarios, sobre todo en Sudamérica, y desde luego una infraestructura logística muy deficiente. Y factores externos, bueno, las tensiones comerciales, ¿verdad?, entre China y Estados Unidos, y la desaceleración de la demanda internacional.
Por cierto que esto muy también caracterizado por una caída de precios, por una mayor volatilidad financiera y la desviación de comercio. Esto es lo que influye en lo que está pasando en nuestra región. Y por otro lado, bueno, por el lado interno, pues hay una desaceleración real de las exportaciones, importaciones, de la inversión y hay un ciclo recesivo de la demanda. ¿Qué pasa en lo que se refiere a los intercambios de la región con el resto del mundo? En relación a América Latina, en términos de exportaciones, tenemos que el problema de nuestra región es que no logramos dinamizar el comercio intrarregional. Esto lo vamos a analizar un poco más y vemos cómo entre 2018 y 2019 pues hay una disminución muy importante de las exportaciones que hace la región a la propia región. También bajan las exportaciones de la región al mundo. A Estados Unidos no, a Estados Unidos la región se mantiene positiva, sobre todo por México y Centroamérica, eso lo vamos a ver ahora. Hacia la Unión Europea también bajan las exportaciones, sobre todo por Sudamérica. En Asia también se mantienen positivas y hacia China también disminuyen las exportaciones y disminuyen de manera muy importante con relación a 2018. Ahora, si vemos las importaciones, estamos en un factor muy similar en lo que se refiere la región a la región. Al mundo, como ya dijimos, bueno, ya hablamos de que las exportaciones estamos a -2, las importaciones a -3, y respecto a Estados Unidos, importamos menos de Estados Unidos, de la Unión Europea también, y de China también. Es decir, pero hay un factor interesante, lo vamos a ver más adelante. México, sobre todo, diversifica su canasta importadora, no importa, antes importaba el 70% de Estados Unidos y ahora está importando prácticamente un poquito más del 40% y el resto de Asia, o sea que esto es un tema muy interesante también. Ahora, las exportaciones caen en América del Sur, pero aumentan en Centroamérica, México y el Caribe. Miren ustedes que el Caribe y México, ¿verdad?, son en cierta medida las subregiones que tienen un mejor desempeño exportador en 2019 y Centroamérica, ¿no? Centroamérica, el Caribe y México son los tres que tienen un mejor desempeño. Y esto pues ayuda al promedio regional, en tanto que América del Sur tiene un mal desempeño exportador en general. En tanto, en las importaciones vemos que México está en un 0,5%, quizás pueda haber una pequeña reducción, sobre todo por los datos que surgieron hoy mismo en relación a lo que pasó en septiembre con relación a septiembre del año pasado, pero sigue siendo un valor relativamente positivo. Y el Caribe, ¿verdad?, también tiene un valor positivo, en tanto que Centroamérica, contrariamente a lo que pasa en las exportaciones, en las importaciones Centroamérica caen, y lo mismo sucede con el promedio de la región y sin duda América del Sur, que tiene una caída muy importante en el volumen de las importaciones, volumen y precio. Hay una gran heterogeneidad entre los países, no cabe duda. Aquí vemos cuáles son los países que tienen una cartera exportadora positiva, en tanto que cuáles son los que tienen una cartera de exportación negativa. O sea, hay una variación negativa en Bolivia, en Nicaragua, en San Kitts y Nevis, en Cuba, en Colombia, en Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Venezuela, por supuesto. Lo mismo sucede con las importaciones, ¿verdad?, que también tienen una caída. Ahí se nos expande a Guatemala, Brasil, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y estas son las economías que sí están importando un poco más. Muchas son caribeñas, como ustedes pueden ver, y algunas son centroamericanas y México. La caída de los precios, sobre todo de los precios de los productos básicos, en general tenemos una caída en total, un índice compuesto de -4,5%. Los precios de los productos que aumentan son el hierro, el oro y la carne de vacuno. Carne de vacuno en parte porque hay una mayor demanda de parte de China, que está siendo abastecida en cierta medida por países sudamericanos en realidad, y el precio ha aumentado porque la demanda ha aumentado. El hierro y el oro tienen una relación con el desastre natural de la empresa Vale de Brasil.
ustedes recordarán que hubo una gran inundación y por lo tanto hubo una escasez de hierro y el precio subió. En el caso del níquel, razones similares, pero el resto, todos los productos caen, prácticamente todos. Y ahí vemos, por supuesto, el petróleo, ¿verdad? Menos 10%, el aceite de palma, el café, el cobre, todos los productos, sobre todo que son importantes para muchos países de la región, prácticamente 26 de los 30 principales productos de exportación de la región están cayendo. Y como les decía, creo que aquí lo importante es mirar cómo está cayendo el débil crecimiento de la región en esta contracción del crecimiento intrarregional, ¿verdad? Nosotros vemos cómo las exportaciones intrarregionales tienen una caída de menos 10% con relación a las exportaciones al resto del mundo. Entonces, no hemos aprendido la lección de que el comercio intrarregional es un comercio que nos puede ayudar, que nos puede correlacionar un poco más a la productividad de las pequeñas y medianas empresas, porque lo que más se exporta a nivel intrarregional son manufacturas de tecnología media y eso podría ayudar. Entonces, el comercio intrarregional está lejos de sus niveles históricos. Llegamos a estar en 21% en algún momento dado y ahora estamos en 15,15%. Este es el coeficiente de exportaciones intrarregionales de bienes y esto, bueno, se asocia sin duda. Cuando creció mucho el comercio intrarregional fue con la creación del Mercosur, cuando se creó la alianza, ¿cómo se llama?, de países andinos, pero luego con la crisis cayó el comercio intrarregional. Después vino el superciclo de las materias primas y el comercio intrarregional se volvió a dinamizar. Nuevamente cae y luego pues este comercio intrarregional acompaña la desaceleración económica, pero también no hemos sabido ponernos al día en relación a la infraestructura, por ejemplo, y a un mayor dinamismo interno del comercio. Ahora, la desaceleración del comercio intrarregional se reproduce casi en todos los esquemas de integración. Nosotros vemos que prácticamente en todos los esquemas de integración tenemos problemas. Miren ustedes, bueno, está el promedio de la región, que es América Latina y el Caribe, menos 10%, ¿verdad? Pero miren Mercosur cae casi menos 22%, ¿verdad? Y la Comunidad del Caribe, menos 19%, y Centroamérica, menos 1%. Es decir, las tres, y la Alianza del Pacífico a la que le estamos apostando y queremos y tal, aún así el comercio intrarregional entre los países de la Alianza cayó menos 5%. Entonces, no estamos en nuestro mejor momento en relación al comercio intrarregional. Entonces, ¿cuáles son algunas lecciones que nosotros hemos sacado en relación a esta dinámica mundial y sobre todo la regional, que es la que más nos preocupa? Y es que la región tiene que repensar su inserción internacional frente a sus rezagos históricos. Primero, el comercio mundial de bienes tiene el mayor bajo dinamismo desde la crisis financiera y esto está agudizado por las tensiones comerciales. Segundo, parece responder a factores estructurales, ¿verdad? Hay un repliegue de las cadenas de valor y hay una menor dependencia de China del comercio y sobre todo también el surgimiento de la digitalización. Tercero, tenemos una región que tiene, la verdad, un patrón exportador obsoleto. Ese es nuestro problema, que tenemos un patrón exportador obsoleto que debe adecuarse a los desafíos tecnológicos, logísticos y de sostenibilidad. Es decir, seguimos quedándonos atrás. Ese es a lo que nosotros le llamamos estos rezagos históricos de la región, que no aumentan en productividad, que no aumenta su innovación tecnológica y su logística, su infraestructura. Y entonces esto nos obliga a pensar la estrategia de inserción y nos hace que tengamos que repensar también el comercio intrarregional. Sin duda, en Sudamérica se complica el comercio intrarregional por el tema del Mercosur, con muchas disputas que van más allá incluso del comercio, pero sin duda también tenemos grandes tenemos grandes oportunidades, por cierto, en Centroamérica y México, que eso es lo que hemos estado explorando aquí en CEPAL también.
Ahora, rápidamente reviso y repaso los dos temas, yo diría, novedosos que traemos a la mesa. El de la infraestructura no es tan novedoso, pero traemos datos bastante más actualizados. Pero en el caso de la sostenibilidad ambiental, sí tenemos cosas interesantes. Primero, sin duda, hay una dinámica entre las políticas ambientales y las políticas comerciales. Esta dinámica ha sido compleja. Desde 92, cuando hubo la Cumbre de la Tierra, cuando surgieron muchos acuerdos ambientales, incluyendo el de cambio climático, biodiversidad, desertificación, etcétera, y a su vez el echar a andar la ronda de Doha y la ronda de Uruguay. Estas dos, yo diría, estos dos mecanismos no han conversado lo suficiente y por lo tanto hay impactos que van a ser cada día más crecientes entre las dos normativas y por eso, y más ahora cuando surge el tema de cambio climático con tanta fuerza, y el comercio y la producción. Entonces, hay impactos importantes que vamos a tener que analizar y de alguna manera nosotros lo que hemos hecho en este documento es justamente analizar cómo se puede lograr una transversalización de la sostenibilidad ambiental en los acuerdos comerciales. Y hemos identificado que por lo menos los acuerdos comerciales, por lo menos, deberían, uno, incentivar la difusión de bienes, servicios y tecnologías verdes. Segundo, deberíamos desincentivar la expansión de sectores o industrias con alto impacto o de alta huella ambiental. El capítulo hace un esfuerzo por medir la huella ambiental de los países y hemos hecho la medición de 7 países, su huella ambiental de 7 países en sus exportaciones, fundamentalmente aquellos países que están asociados a la extracción de recursos naturales. Ahí vemos que la huella ambiental de estos países, sobre todo sudamericanos, muchos de ellos, se parece mucho a la huella ambiental de países como Australia, como Canadá, que también tienen el mismo patrón. O sea, no es que tengamos mayor huella ambiental que ellos. Pero también evaluamos otra cosa y es que la región es una importadora neta de carbono. Nosotros en los bienes que estamos importando carbono. Entonces, eso también es un tema que es bueno analizar. ¿Y cómo alinear los acuerdos ambientales sobre todo con el Acuerdo de París, que son estas contribuciones nacionalmente determinadas que están preparando los países? Y entonces ahí hemos identificado, primero, mecanismos que afectan precios relativos, es decir, cómo reducir barreras a los bienes y servicios ambientales. La OMC había explorado la posibilidad de tener, yo diría, algunos privilegios para aquellos países que importaran o exportaran bienes y servicios ambientales, pero creo que eso se desarticuló y Sebastián lo conoce muy bien a partir de 99, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos es que se reinstale esa posibilidad en los acuerdos comerciales de reducir esas barreras a los bienes y servicios ambientales. Los subsidios a las energías renovables, habría que analizarlos. Tampoco quitarlos a rajatabla como lo intentó Ecuador y le fue muy mal. Es decir, no se trata de eso tampoco, pero sí ir evaluando cómo se puede hacer a través de matrices de contabilidad social, cómo se puede ir reduciendo el subsidio a los combustibles fósiles sin afectar a las poblaciones más vulnerables. Eso es muy importante. Y mecanismos regulatorios, por ejemplo, el etiquetado ambiental, estándares de eficiencia, de emisiones, manejo de productos, por ejemplo, pesqueros, hay una serie de mecanismos ya en la OMC para reducir la sobrepesca, las compras públicas, que creo que ahí todavía hay mucho espacio para los bienes, servicios y obras públicas, y algo que estamos nosotros realmente explorando con mucha seriedad es el tema de la propiedad intelectual. Es decir, estamos realmente viendo que para que los países en vías de desarrollo realmente puedan subirse al tema del cambio climático, de las exigencias ambientales que cada día se vuelven más globales, debería de haber una especie de waiver, es decir, un eximir a los países en vías de desarrollo de los TRIPS para aquellas tecnologías que son ambientales, verdes, etcétera, licencias de tecnologías verdes. Realmente eso hay que explorarlo con mucha seriedad porque si no el mundo no va a llegar ni de broma ni al 2 grados y mucho menos al 1.5. Entonces hay que ser mucho más
mucho más fuertes en las propuestas que vamos a hacer, y esto se hizo cuando se dio ustedes recuerdan, la epidemia del SIDA. Se hizo un acuerdo especial de eximir a los países en vías de desarrollo de los acuerdos TRIPS para los medicamentos retrovirales. Bueno, pues eso mismo habría que hacer para las tecnologías verdes. Y desde luego garantizar el derecho del Estado anfitrión a proteger el medio ambiente. Hay pocos países que han introducido en sus contribuciones determinadas a nivel nacional, los NDCs que se llaman, los CDNs, han sido pocos los países, muchos de ellos han sido más bien caribeños, porque son los que están sintiendo mucho más fuerte el impacto del cambio climático, pero creemos que todos los países, ahora que se va a dar esta revisión, la revisión de las contribuciones nacionalmente determinadas se tiene que hacer en el 2020. En la COP25 de Chile se van a plantear los criterios, pero en 2020 todos los países deberían entregar la revisión de sus contribuciones nacionalmente determinadas, y ahí la idea es que sí se incorporen medidas comerciales en estas contribuciones. Algo que evaluamos en el documento, primero hacemos una tabla, decimos cuáles son los bienes ambientales. Ha habido muchas controversias de a qué se le llama bien ambiental, pero ahí nosotros introducimos cuáles son los criterios, cuáles son aquellos bienes que se consideran bienes ambientales de acuerdo a los criterios de la OMC, de la OCDE, también hemos usado esos criterios, y vemos que presentamos un listado consolidado de 248 bienes ambientales, que es una categorización que se llama CLEG, que ha optado por ella la OCDE, y ahí entonces, con base en estos 248 bienes ambientales, estamos viendo cuántos de ellos en América Latina y el Caribe son importados, la mayoría. Sí es cierto que la región exporta, no cabe duda, sobre todo México y Centroamérica, bienes intermedios, conductores eléctricos, etcétera. O sea, hay bienes intermedios, por ejemplo, para los paneles solares, ese tipo de cosas. Pero, en verdad, seguimos siendo una región importadora de bienes ambientales. Entonces, puede ser una noticia de que estamos importando cada vez más bienes ambientales y por lo tanto nos estamos volviendo más limpios, puede ser, pero también nos estamos volviendo más dependientes y por lo tanto la región tiene que optar también por producir más de estos bienes ambientales, y creo que eso es un tema muy importante. En síntesis, pues queremos y necesitamos regímenes internacionales de comercio y medio ambiente, como les decía, uno, para alcanzar acuerdos y limitar, eso sí, ya estamos muy cerca de los subsidios pesqueros. Ustedes saben que hay un tema de sobrepesca a nivel mundial. Lo único que podemos pescar en el mar son plásticos. Entonces, en realidad, sí hay una determinación mundial de reducir los subsidios pesqueros. El tema de los combustibles fósiles, nuestra opinión es que los subsidios deberían comenzar por los países desarrollados, que tienen altos subsidios a los combustibles, y son ellos los que deben poner la muestra, porque nuestra región emite solamente 8.3% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. 8,3. O sea, hay una asimetría muy fuerte. Y entonces, ¿cómo reinstalamos, como les decíamos, de esta legalización de subvenciones para la reconversión ambiental que fue retirada de los acuerdos de OMC en 1999? Nosotros pensamos que hay que volverla a instalar y legalizar medidas adoptadas por los países que están en el Acuerdo de París, como son los ajustes de carbono en frontera. Eso preocupa porque resulta que hay países desarrollados que le quieren cobrar a los en vías de desarrollo por justamente la importación de carbono que ellos mismos nos mandan. Entonces, nos quieren cobrar en la frontera, el carbono en frontera, pues no, ¿verdad? O sea, tenemos que dialogar cómo se va a hacer este movimiento de bienes y servicios que tienen un alto contenido de carbono. Y por último, esto que les decía de establecer un waiver del acuerdo ADIP, es decir, de los TRIPS, para tecnologías verdes en países en desarrollo y que tenemos además bajas emisiones absolutas, que somos muchos de los países de América Latina y el Caribe, y sobre todo el Caribe. Y la región debería introducir una política industrial verde que promueva, como les decía, la producción de bienes y servicios y que aumente la sostenibilidad de sus exportaciones, es decir, medir la huella ambiental
de nuestras exportaciones. Eso es muy importante, incluido el transporte. Bueno, y por último, este capítulo que nos parece siempre muy relevante, que es el tema de la logística, la infraestructura para el comercio, la producción y sobre todo la integración. Y nosotros vemos que hay debilidades de la infraestructura y costos que afectan la logística y la competitividad. Tenemos realmente fallas institucionales, que es el rojo, donde vemos que la distribución modal es ineficiente, problemas asociados a la facilitación de comercio. En realidad no es que haya más aranceles, no, es que la facilitación de comercio se ha vuelto muy compleja en las fronteras, porque un camión se queda detenido días, porque no tiene los papeles, porque no tiene la documentación. Eso es fallas institucionales y de regulación. Y sin duda externalidades, por supuesto, asociadas a lo social y a lo ambiental. Bueno, aquí en México estamos por ver una huelga interesante o un paro o una movilización de los camioneros, justamente porque hay externalidades sociales, ambientales muy importantes asociadas a toda esta cadena de valor. Y falta una visión de largo plazo en relación a la infraestructura. Y claro, lo más delicado son las grandes brechas que seguimos teniendo en el territorio urbano-rural y la dotación de infraestructura resiliente. Y nosotros en el reporte valoramos dos cosas. Fíjense ustedes que la infraestructura en general en América Latina y el Caribe se ha visto como si hubiera una infraestructura distinta, extrarregional, de qué sacamos de la región hacia afuera, y otra política para la infraestructura interna. Y eso es lo que en realidad vemos que dentro de la región, si analizamos América del Sur tiene poca integración de infraestructura entre sí. En cambio, una gran infraestructura para sacar cosas de Sudamérica para afuera, y por eso predomina el comercio marítimo. 95% de la infraestructura es del comercio que se moviliza en Sudamérica, se hace por vía marítima. Y justamente esto nos habla también del patrón de inserción exportadora, ¿verdad? Que es una región que exporta hacia afuera y menos hacia adentro. En tanto que Centroamérica y México tienen un mayor balance. Hay una infraestructura carretera muy importante, pero a la vez muy deficiente, porque esta infraestructura carretera que pretende comercializar productos de Centroamérica hacia Estados Unidos, incluyendo México, tiene una problemática muy dura, porque tarda muchísimo tiempo en ir los bienes y servicios de Centroamérica a Estados Unidos. No me acuerdo, habíamos calculado cuántas veces sube el precio del producto por este retraso. Y lo marítimo, es decir, en Centroamérica hay una visión más vamos a decir, más diversificada en cierta medida. Hay más participación ferroviaria, más marítima, más carretera, pero también hay grandes carencias en este sentido. Y como les decía también, lo que evalúa el reporte es que hay una actividad portuaria que se desacelera y que esto tiene, como decíamos, dos grandes causas, digamos. Por un lado, la desaceleración general del comercio, que hace que haya menor movimiento de contenedores en general, pero también la digitalización. Es decir, la digitalización ha disminuido el volumen. Y además antes se exportaban televisores de este tamaño o teléfonos, yo no sé qué, de qué tamaño, y ahora todo se va haciendo más chiquito, ¿verdad? Y por lo tanto, el volumen, la verdad es que eso ha disminuido el tamaño de los contenedores. Y vemos que, miren ustedes cómo ha disminuido el movimiento total de contenedores en el mundo y en América Latina, ¿verdad? Sobre todo en el último periodo, bueno, de 8% a 0,8%. Este fue un cambio muy fuerte. Y esto tiene que ver con la disminución de exportaciones, de importaciones, que ya lo vimos, el bajo comercio intrarregional, la variación, y el total. Entonces, ahí vemos un indicador muy importante. Y luego, claro, la caída sostenida de la inversión en infraestructura. Nosotros no hemos logrado como región invertir lo suficiente, y en verdad el total de inversión pues apenas llega casi al 2% del PIB, cuando deberíamos estar en 6% del PIB. O sea, deberíamos multiplicar por 3 veces la inversión que estamos haciendo en infraestructura, tanto pública como privada, ¿verdad? Aquí preocupa que la privada también ha tenido caídas muy importantes.
y la falta de infraestructura y hacen muy caro el transporte interno. Nosotros vemos aquí que el transporte más, hicimos un caso de estudio que es Argentina, y vimos cuánto cuesta el flete, el costo del flete por tonelada, por kilómetro transportado, desde el puerto hasta Rosario, en este caso, ese es el caso. Entonces vemos que el método más barato para esta transportación es la barcaza, ¿verdad? Pero sin duda el ferrocarril. No hay duda de que el ferrocarril va a ser en el futuro uno de los medios más económicos de transporte. Así es de que países que están mirando el poder apuntalar las vías ferroviarias es una decisión muy importante que puede ser muy beneficiosa para el futuro. Y eso lo estamos viendo en México, lo estamos viendo en Centroamérica, pero también en Sudamérica. Y por último, lo que sí vemos con mucha preocupación es la concentración. Hay una enorme concentración de quién está manejando el transporte. Fíjense ustedes que el transporte, por ejemplo, el movimiento portuario de los contenedores es manejado por 10 operadores a nivel mundial. 10. El transporte, la capacidad de contenedores, simplemente ¿quién tiene los contenedores? Son 3 grandes alianzas navieras internacionales. Punto. O sea, y uno de cada 7.5 contenedores de comercio es manejado por 25 agencias de carga. Es decir, hay una enorme concentración. Entonces, aquí, América Latina se le abre una pequeña ventana de oportunidad para renegociar concesiones. Las concesiones, sobre todo para el transporte, tanto de carga como de personas, por cierto, ha tenido periodos muy importantes en su negociación. El periodo 90-2004, el periodo 2004-2010, 2010-2015. Ahora viene un periodo en el cual se vuelve a abrir la opción de renegociar concesiones en todos los sectores, especialmente electricidad, transporte, que es el que nosotros obviamente aquí estamos relevando, y renegociar contratos de alianzas público-privadas, porque si no vamos a ir hacia más concentración, y en agua y saneamiento, en sectores sociales. Entonces, hay una oportunidad y esa es la que vemos. Y los principales mensajes que queremos dar en este sentido son que la infraestructura y la logística tienen un rol central, pero no la infraestructura y la logística de antes. Lo que este documento está tratando también de transmitir es que hay una logística multimodal, una logística de corredores que puede ser muy benéfica para una región como la nuestra, donde pueden interactuar inversiones, regulaciones, una organización industrial de los mercados de servicios y también una política pública que sea más orientada, como dijimos antes, a una integración. O sea, la verdad, tenemos que volver la mirada a la integración y la mirada a cautelar también la infraestructura y la logística interna. Nos hemos ocupado de ver la externa porque pues ya desde la colonia todo era muy extractivo, ¿no? Todo era para afuera, para afuera, para afuera, y aquí tenemos un mercado interno importante. El transporte, como dijimos, de carga está muy concentrado y esto nos lleva a muchas ineficiencias y externalidades sociales y ambientales. Y para cerrar la infraestructura, esta brecha, necesitamos invertir 3 veces más de lo que estamos invirtiendo hoy, con nuevas fuentes de financiamiento, incluso los bonos verdes, ¿cómo se llama? El fondo de carbono, etcétera, nos pueden ayudar a reorientar nuestras inversiones de infraestructura a infraestructura más resiliente al cambio climático, por ejemplo. Y la otra es mirar las concesiones para desconcentrar los servicios logísticos. Así es de que eso nos abre la oportunidad para mirar de nuevo las regulaciones, las concesiones y desconcentrar. Y por cierto, los corredores logísticos, como les decía, creo que nos puede ayudar a reorientar el patrón de inversiones hacia modos más competitivos, sostenibles y más resilientes. Pues esto es, queridos colegas, en síntesis,
una desaceleración importante del comercio a nivel mundial, a nivel regional. Algunas causas son coyunturales, otras son estructurales, y vemos entonces este comportamiento en la región, a nivel subregiones, y desde luego en el reporte lo verán a nivel de países. Muchísimas gracias y por supuesto a su disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, secretaria ejecutiva. Vamos a dar paso entonces, como habíamos adelantado, a esta ronda de preguntas y respuestas. Vamos a atender primero, por supuesto, las inquietudes de los colegas que están presentes en esta sede subregional. Posteriormente vamos a atender también algunas inquietudes que han llegado desde nuestra sede central en Santiago de Chile y nuestras otras oficinas nacionales. Les pido, por favor, que compartan su nombre y su medio antes de iniciar sus preguntas, y por favor, si alzan la mano, podemos ir orientando. Por favor, colega, vamos de atrás hacia adelante, seguimos enseguida. Buenos días, Susana González del periódico La Jornada. Doña Alicia, preguntarle acerca de la situación de México en particular, con los resultados que se dieron a conocer de comercio exterior. Uno de los subgobernadores del Banco de México preveía que para el tercer trimestre de este año el crecimiento del PIB pues iba a poder ser decreciente incluso. Entonces con eso cerraríamos en casi cero o quizá menos de cero el PIB en México. Es un número que dista mucho de los pronósticos que hizo el presidente López Obrador para este año del 2% y mucho más lejano del 4% para el sexenio. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Buenas tardes, Yasmín Zaragoza de Notimex. También para preguntarle sobre México y históricamente México ha tenido bajos niveles de productividad. ¿Qué tanto está esto impactando en el comercio y en su crecimiento, ¿no? Buenas tardes, soy Silvia Rodríguez del periódico Milenio. Mi pregunta se relaciona también con el comercio exterior. Me gustaría saber su opinión. Todas estas tensiones comerciales derivadas de la retórica proteccionista del presidente de Estados Unidos hacia México, pareciera entonces que no han tenido pues mayor repercusión y que todo se habría quedado como nada más en una serie de iniciativas para frenar el comercio, pero no lo han conseguido, porque estas cifras de repunte en el comercio pareciera que da como una luz a las relaciones bilaterales con el vecino del norte. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Estamos con 3 preguntas en estos momentos. Vamos a dar paso a una ronda de respuestas de parte de la Secretaría Ejecutiva. Inmediatamente tomamos otra ronda. Secretaría Ejecutiva. Claro que sí, con mucho gusto. En primer lugar, la pregunta de Susana. En relación a las proyecciones, efectivamente nosotros también estimamos a mediados de año que la economía mexicana podía crecer hasta un 1% del PIB. Ahora estamos todos revisando hacia la baja, o sea, obviamente CEPAL es uno de ellos, el Fondo Monetario, en fin. Nosotros aún pensamos que el crecimiento este año será positivo, 0,2% es nuestra estimación, y obviamente esta estimación pues está muy vinculada, por un lado, al desempeño internacional. O sea, no hay duda que el contexto externo está impactando a todas las economías del mundo y México no es la excepción. Y desde luego también está asociada a retrasos, por ejemplo, en la ejecución del presupuesto, etcétera, y a la inversión pública y privada, y está afectado por ello también. Ahora, nosotros vemos que hay opciones, nuestro análisis del comercio exterior, y ahí me voy con Yasmín de Notimex. Nosotros analizamos que en realidad, obviamente, lo que se anunció hoy de la medición de septiembre sí anuncia una baja en el comercio exterior, en las exportaciones, pero nosotros evaluamos de enero a septiembre.
o sea, desde enero a septiembre, las exportaciones totales de México tuvieron una variación de 3,3%, es decir, crecieron. Las exportaciones petroleras se redujeron, eso es verdad, 14,6%, y las extractivas, 5,9%. Pero las agropecuarias, ¿verdad?, tuvieron un crecimiento del 9,7% y las manufactureras de 4,6%, incluyendo las automotrices, que crecieron 6,2% en este mismo periodo. La balanza comercial en estos 9 meses para México es positiva, presentando un superávit de 2.687 millones de dólares. Y México se ubicó como el cuarto productor de automotriz del mundo, detrás de la Unión Europea, Japón y Estados Unidos, y como el 10º exportador de alimentos. Entonces, las exportaciones acumuladas de México a Estados Unidos crecieron 6,3%, y ahí Silvia Rodríguez nos preguntaba, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con...? Bueno, la verdad es que estas tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, en el caso de México, han tenido un efecto positivo en el sentido de que las exportaciones de México hacia Estados Unidos crecieron 6,3%, estamos hablando de enero a agosto de este año. Y en tanto que las de China cayeron, ¿verdad? Como lo vimos aquí. Y Canadá también cayó, es decir, hacia Estados Unidos, México no. Y la participación de Estados Unidos en las importaciones mexicanas, fíjate la cifra, nosotros importábamos el 70% de Estados Unidos y en 2001, ahora estamos importando 46%, es decir, México ha diversificado de alguna manera su cartera importadora. Ahora, la verdad es que ¿cuál va a ser el impacto de la incertidumbre internacional entre Estados Unidos y México y Brexit, por ejemplo, en el comercio? La verdad es que la incertidumbre está afectando a todos los países y el comercio, la inversión extranjera directa, como lo vimos, pues son escenarios que han creado amenazas muy importantes, pero también oportunidades. Por eso, por ejemplo, la relocalización de empresas desde China, incluso empresas norteamericanas y de otra nacionalidad que están saliendo de China, hay algunas que han escogido México como su destino. Entonces, pues ahí hay una oportunidad interesante de buscar alternativas. Y desde luego hay proveedores, sobre todo estadounidenses, que están buscando alternativas para la importación de China, y México pues sí está ofreciendo alternativas interesantes. Y hay que destacar también que al margen de esta retórica de Estados Unidos y China y tal, la verdad es que ha habido una sustitución de productos de exportación, autos, electrónica, etcétera, que van de México hacia Estados Unidos. Entonces, México es un socio muy importante para Estados Unidos, de hecho se ha convertido en el primer socio comercial de Estados Unidos. Ahora, de que la economía estadounidense también va a tener una desaceleración importante, eso es verdad. Es decir, Estados Unidos estaba creciendo al más del 2,2%, 2,5% y va a caer. O sea, eso seguramente la desaceleración va a ser alrededor de 1,7% y eso va a tener un impacto sin lugar a dudas. En relación a la productividad, el crecimiento de la productividad laboral de México entre 2000 y 2015 fue de 0,9%. Muy menor a la de Estados Unidos, que es 2,1%. Y esto, pues lógicamente también está muy relacionada con lo que pasa en México, ¿no? Que hay un dualismo, hay informalidad, no alcanzamos a tener la suficiente difusión de las tecnologías y hay muchas asimetrías territoriales. Pero no cabe duda que la productividad de México, comparada con el resto de la región, es más alta. México tiene una mayor producción de tecnologías medias en su perfil exportador, tiene mayor contenido de tecnologías medias e intermedias que el resto de la región. Entonces, efectivamente, la productividad de México es muy baja, tiene que subir, estamos a casi un punto de distancia con Estados Unidos y por lo tanto hay trabajo que hacer. Me quedo ahí. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Vamos a iniciar una segunda ronda, entonces, de inmediato. Por favor, el colega que está ahí atrás, venimos inmediatamente hacia acá adelante.
Buenas tardes. Miguel Ángel Enzástegui para 24 horas. ¿Me puedes repetir el apellido, por favor? Miguel Ángel Enzástegui. ¿Cómo no? Gracias. Gracias a usted. Me gustaría conocer cuáles son los focos rojos que prevén en el país sobre la evolución de la economía en los próximos meses y también un poco ligado con el tema coyuntural respecto al tema aeroportuario, conocer su postura respecto a que las aerolíneas declinaron o no estiman una participación en el aeropuerto de Santa Lucía por cuestiones de operatividad y también este contexto internacional del comercio podría confirmar las alertas de que en 2020 se concretara tal vez una recesión mundial y posteriormente en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Colega que está acá en la segunda línea, por favor. Buenas tardes, soy Yolanda Morales, reportera del Economista. Preguntarle, secretaria, si, como ustedes nos están comentando, hubo una recomposición del comercio de México a partir de la tensión entre China y Estados Unidos, ¿por qué no se ha visto reflejado en un mayor desempeño económico para nuestro país, este mayor flujo de exportaciones hacia Estados Unidos? También quisiera preguntarle, cuando nos comentaba de la revisión a la expectativa de crecimiento para México, nos dice que es resultado de la situación internacional y bueno, menciona el lento flujo de recursos a la economía. Yo quisiera preguntarle si será que la curva de aprendizaje de la nueva administración ha sido mucho más pronunciada que en el inicio de administraciones anteriores y si esto podría también prolongarse hacia el próximo año. Y una última pregunta, si me permite, ¿cuál será el impacto? Usted hablaba de que Estados Unidos está solicitando que se considere la graduación de algunos países de la OMC como México. Quisiera preguntarle cuál será el impacto si logra su cometido, qué va a pasar en nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Hay una pregunta más acá y con eso concluimos esta segunda ronda. Por favor. Gracias, buenas tardes. Leticia Hernández del periódico El Financiero. Mi pregunta también es respecto a este cambio en las importaciones de Estados Unidos favoreciendo productos mexicanos. ¿Hasta cuándo México tiene esa oportunidad de resultar ganador en esta guerra comercial? O sea, ¿qué factores serían si la desaceleración económica internacional es la que jugaría un papel en contra para que México siguiera aprovechando este rol? Y por otro lado, es una pregunta en cuanto a la situación social que se vive en Chile. Si este tipo de manifestaciones, que a lo mejor en un grado diferente, pero también en México han estado brotando, cada semana lo vemos con paros, bloqueos, manifestaciones, si hay un riesgo también de que México vaya hacia ese camino de hartazgo de una clase media, a lo mejor que no encuentra pues una vía de movilidad social. ¿Cuál sería su comentario, no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leticia. Vamos a detener entonces acá esta segunda ronda, la oportunidad a la secretaria ejecutiva. Yo incorporaría, para terminar esta, esperando que Siri se calle, incorporaría, para dar conclusión a la ronda completa, una inquietud que nos ha llegado desde el colega Gabriel Piñeiro, de Correio Brasilense, que nos ha hecho llegar su inquietud desde Brasil. Dos inquietudes plantea él. La primera es cómo una integración latinoamericana con políticas de interés mutuo puede influir en un escenario económico de la región a largo plazo. Y su segunda inquietud refería a si con el escenario político que tenemos hoy en América Latina y en particular en Brasil, podemos esperar alguna mejoría o algún cambio en el escenario económico del próximo año. Y con esas inquietudes daríamos cuenta de esta ronda. Secretaria Ejecutiva, el micrófono es suyo. ¿Cuáles son los focos rojos? Una pregunta muy importante, creo yo.
más que focos rojos, yo diría, bueno, sin duda, cuáles son las áreas en donde hay que poner especial atención. El número uno, desde nuestro punto de vista, es la inversión. La inversión es uno de los temas centrales. Ahora, creo que este gobierno está poniendo énfasis en la inversión pública y en la inversión privada. Ese es un punto, desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, fundamental, porque es la inversión la que puede permitir varias cosas. Por un lado, la innovación tecnológica, atraer empresas también externas, sin lugar a duda. Entonces, bueno, ese es un tema que creo que vale la pena mirar. El segundo, obviamente, tiene que ver con la inclusión social. Es decir, la desigualdad para nosotros es un tema que conspira definitivamente contra el buen desempeño económico. Lo hemos dicho varias veces, la desigualdad no es un resultado solamente del crecimiento, es un insumo muy importante para el crecimiento, y en la medida que haya este tema de desigualdades tan fuertes, pues puede ser un tema importante. Y desde luego creo que se relaciona con la segunda pregunta, la segunda creo que sí fue, si se trata de una curva de aprendizaje de Yolanda o de qué se trata. Yo creo que lo que hay que entender es que aquí en México ha habido un cambio de modelo, o por lo menos esa es la propuesta. Y aquí está cambiando a profundidad las señales que se están mandando justamente a los inversionistas a través de analizar sectores tan claves como el sector energético, como el sector transporte, como proyectos como es el caso del proyecto de conexión del corredor transísmico, que es un proyecto de gran infraestructura para beneficiar sin duda al sur-sureste de México. Entonces hay un cambio que aquí se está sintiendo. Este es el primer año y por lo tanto es un cambio que exige obviamente un ajuste desde muchos puntos de vista. No podemos decir que es una curva de aprendizaje respecto a los gobiernos anteriores, porque este es un cambio, se está proponiendo un cambio. ¿Qué es lo que vemos que en el caso de México se está procurando, en el caso de otras economías no tanto, que es la protección social? Es decir, el poder cautelar presupuesto, el gasto público para proteger en cierta medida a los más vulnerables. Entonces, focos rojos, inversión, cautelar la inversión, tratar de volver más eficiente el gasto público y el ejercicio público, ni duda cabe. Tercero, la protección social para proteger a los más vulnerables. Cuarto, cerrar asimetrías territoriales, que creo que eso también es uno de los... Eso es en lo interno. Ahora, en lo externo, yo diría que a México, en el caso de México, está enfrente de nosotros, ¿verdad?, la renegociación del TECMEC, o la aprobación más bien de la negociación del TECMEC y su aprobación definitiva, que se espera que esto sea en noviembre. Y si esto se da, va a traer mayor certidumbre, porque todas estas negociaciones no traen la certidumbre deseada, y eso también se asocia a la pregunta que me hizo, creo que Yolanda, respecto a cuáles son la recomposición incluso del comercio. O sea, en realidad lo que tenemos que ver es que para México sí se ha abierto una oportunidad con Estados Unidos en las condiciones actuales. Sin TECMEC, México la verdad es que está exportando más a Estados Unidos, 6.3% más, y eso es una realidad. Ahora, con el TECMEC, ¿qué va a pasar? Pues puede haber una mayor afluencia de inversiones hacia México, porque va a haber más certidumbre, y yo creo que esa es una expectativa que esperemos termine positivamente. El segundo punto que podría ser crítico desde el exterior es la aplicación de mayores aranceles al acero, o estas, yo diría, restricciones anunciadas en relación al tema de migración, ¿verdad? Eso es un tema que siempre está ahí, ¿verdad?, circulando, y eso es un tema que hay que mirar. Y desde el punto de vista internacional y cómo le impacta esto a México, es esta desaceleración a nivel global, ¿verdad? Ahora, que si va a haber o no va a haber una recesión mundial, yo creo que es muy pronto para decir eso, pero lo que sí vemos es con preocupación, ¿verdad? A 90 años de la crisis del 29, 90,
vivimos una situación de sesgo recesivo, que nosotros le hemos denominado así, sesgo recesivo del crecimiento, del comercio. Con preocupación aumenta la desigualdad, con preocupación no aumenta necesariamente la productividad, ni de los países desarrollados ni de los de vías de desarrollo. Entonces hay aspectos estructurales que sí están afectando lo que podría pasar el año próximo. Sin embargo, las proyecciones para el año próximo no son negativas. En el caso de México, nosotros vemos positivamente el crecimiento de México para el próximo año. ¿Y por qué? Porque vemos que los incentivos que ha dado el secretario de Hacienda, por ejemplo, para acelerar los proyectos de inversión, pues ya pueden empezar a jugar un papel mucho más activo. Entonces, eso sería para la pregunta que me ha hecho Miguel Ángel y la pregunta de Yolanda. Pero Miguel Ángel, la pregunta en relación a las aerolíneas, yo se la quiero dejar más a la OASI, que es la Organización de Naciones Unidas, que tiene un estudio muy de expertos en relación, no tenemos nosotros realmente esa expertise, pero les digo a mis colegas que tú hiciste esa pregunta y que sería muy importante que nos dieran una respuesta, con mucho gusto. En relación a Yolanda, la recomposición y el mejor desempeño, ¿por qué no se ha traducido en mayor crecimiento, etcétera? Bueno, yo creo que lo que importa también es que no arrastra suficientemente a la economía porque no hay suficientes encadenamientos productivos. Pero esto ha sucedido antes y está sucediendo ahora. Es decir, la idea es justamente cómo lograr mayores encadenamientos productivos. Digamos, el comercio de México se ha expandido desde que entró el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica, 20 años atrás, etcétera, pues se expandió en forma muy importante y sin embargo tampoco tuvo ese arrastre a la economía interna. Entonces, una ausencia de encadenamientos locales es una de los factores. Creo yo que la poca atención a la evolución del salario mínimo, obviamente ahora se está un poquito ya más entendiendo que el salario mínimo debe ser un factor muy importante para potenciar el mercado doméstico y mirar al mercado doméstico. Tenemos 135 millones de mexicanos que pueden ser realmente, o sea, potenciar un mayor ingreso y un mayor consumo, creo que puede ser una idea muy importante. Y nosotros creemos que hay que potenciar y propiciar una mayor transformación productiva en el país. Es decir, no basta con solo hacer inversiones de infraestructura, etc. Eso es importante, pero también hace falta una política industrial activa que potencie sectores, que potencie regiones. Hay intención, yo creo que de hacerlo, y bueno, eso es muy importante. Y la otra que me pregunta Yolanda es en relación a las graduaciones en la OMC, y la verdad es que de prosperar estas propuestas de Estados Unidos, México y otros países tendrían que renunciar al trato especial y diferenciado en la OMC. Esto implica abrir aún más las economías, pero ya la economía mexicana es muy abierta. O sea que realmente el impacto en la práctica es bastante pequeño para México. Es más grande para economías como Brasil, que es una economía más cerrada, o Argentina, que también son economías que todavía son muy... Para México no tanto. La pregunta de Leticia, ¿hasta cuándo nos va a durar esta ventanita con China? Bueno, difícil poder predecirlo. Por ahora yo creo que por lo menos todo este año y el próximo, en la medida en que se sigan sosteniendo este nivel de aranceles, y como te decía, China está cambiando su estructura exportadora, y creo que eso, digamos, en este momento hay un impacto bastante equilibrado, vamos a decirlo así, de los aranceles de un lado y del otro a China y a Estados Unidos. Poco a poco se van a ir desacoplando entre sí. Pero eso lo que puede lograr es un mayor acople, por decirlo de alguna manera, en economías como México y Estados Unidos, que yo creo que para allá va un poquito la dinámica, y para México también hay una oportunidad con Sudamérica importante. Así como ha diversificado sus importaciones hacia Asia, creo que puede diversificarlas hacia la América Latina y también sus exportaciones. Chile.
¿Qué está pasando? Bueno, vamos a ver. Creo que la situación de Chile es muy distinta a la de México. No muy distinta, digamos, hay algo que corre por toda la región, que es un desencanto, vamos a decirlo así, con un modelo, con el modelo neoliberal. Eso es verdad. Es decir, este constante ajuste de las economías sin que haya, y con un gran castigo a la inclusión social, es un tema que ha dolido. En el caso de Chile, Chile era el gran alumno, ¿no? El alumno más aventajado y el alumno que privatizó todos los servicios. Entonces yo te pongo un ejemplo. Un país que tiene $25,000 de PIB per cápita al año, pero que el 50% de los trabajadores en Chile gana 400,000 pesos al mes, $550. Pero de su bolsillo sale el pago de la escuela, la salud. En Chile no hay salud, o sea, la salud pública es muy precaria, por lo tanto la mayoría de los hogares opta por la salud privada, educación privada, medicamentos. Aquí tenemos ¿cómo se llama? El SIMI, ¿no? Genéricos, en Chile no. Un medicamento que en una farmacia popular cuesta 5,000 pesos chilenos. En una de farmacia de línea cuesta 50,000, 10 veces más. Y los medicamentos más caros son los de los adultos mayores, que tienen pensiones. Fíjate que ahora subieron la pensión básica solidaria, anunció el presidente, 20%. La subió de $132 a 150. O sea, $150 para un viejito no le alcanza para nada. Tiene que pagar todo. Entonces, llevamos 10 años nosotros en la CEPAL indicando que es la desigualdad, no la pobreza. Chile no es el país más pobre. De hecho, Chile ha logrado realmente reducir la pobreza y la pobreza extrema a niveles impresionantes, pero la desigualdad no. La riqueza es contundente. Y la otra cosa es la desigualdad en el trato. Algo que yo creo que hizo estallar fuertemente esta crisis fue justamente algunas declaraciones. Te pongo un ejemplo. Pobrecito ministro de Finanzas, al que yo apreciaba y todo, pero habló de la subida de los precios, porque fíjate, se supone que lo que desata esta crisis es la subida del transporte, que en realidad sube 5 centavos de dólar, que no era casi nada, 30 pesos chilenos. Pero como la gente dice, no son 30 pesos, son 30 años. Entonces, ese es el punto de fondo. Subió el transporte, sube la electricidad, sube el agua, subió todo. Entonces el ministro de Finanzas dice, todo sube menos las flores. Entonces le dice, así es que este es un buen momento para que los románticos vayan a comprar flores. Esto enojó a la ciudadanía, El otro de economía dice, bueno, va a subir el transporte, pero si se levantan, si toman el transporte a las 6 de la mañana, no les sube el transporte. Si lo toman a partir de las 7, sube. Entonces levántense más temprano. Imagínate, bueno, esto realmente molestó a la ciudadanía y con razón, porque es un trato que no es igualitario. Bueno, entonces, esto que está pasando en Chile es una crisis muy profunda, porque lo que se está rompiendo ahí es un pacto, el pacto que se firmó en los 90s, con una constitución que sigue siendo la constitución de Pinochet, que cautela los bienes privados por encima de los bienes públicos. Entonces, ese pacto es el que está en cuestión. ¿Qué está pidiendo la gente? Cambios estructurales de fondo, cambios constitucionales. No es el caso de México. En México hay que resolver muchos problemas, pero todavía hay bienes públicos. Todavía hay en México una universidad pública. En Chile no hay ninguna universidad pública. Ni una. Ninguna. Ninguna escuela superior es pública. Ninguna escuela técnica es pública. Entonces, hay ciertas asimetrías que hay que considerar. Lógicamente, bueno, se llaman públicas, pero no son gratuitas. O sea, nosotros que decimos público cuando no cuesta, ¿verdad? Pues allá no, allá le llaman público y cuesta. Bueno, ok. Y creo que por eso en Chile hay muchos temas muy distintos que resolver, ¿no? Es el único país donde, por ejemplo, por constitución existen zonas de sacrificio, zonas donde se fueron las industrias más contaminantes y la gente que vive ahí, pues vive en la zona de sacrificio. Entonces, imagínate, donde el agua es privada. En fin,
Bueno, ya suma y sigue, ya te podría decir todo, pero lo que te quiero decir es que allá lo que están pidiendo es un cambio bastante profundo, un cambio de la Constitución, un cambio del pacto social. Y yo creo que en países como México hay muchos temas que resolver, pero nuestra querida Constitución todavía cautela los intereses públicos por encima de los intereses privados, todavía tenemos el artículo 3º, el 23, o sea, hay artículos, todavía nuestra Constitución es un pacto con el cual debemos y podemos vivir. Quizás para mí el artículo que más le cambiaron a la pobrecita Constitución fue el 27, pero ya se irá resolviendo. Pero bueno, vamos, es distinta la situación. Muy distinta también la de Ecuador. Ahora, en Ecuador también explotó por la misma razón, por la subida más bien por el retiro de los subsidios a los combustibles, que fue a rajatabla. Por eso te digo que, no, quitar subsidios está bien, pero hay que saberlo hacer con el menor costo social posible. Bueno, eso. Gracias. Quedaba Espérate, Brasil, sí. Perdón. Dice Gabriel Piñero, de Correo Brasilenses, nos pregunta que ¿por qué la integración latinoamericana? ¿Cuáles son las políticas de interés mutuo que pueden influir en el escenario económico? Bueno, todavía hay un espacio muy importante para la integración regional, por Dios. Si estamos en 15%, Asia está en 40%, Europa está en 60%, o 65%, no sé. O sea, nosotros tenemos un gran espacio de subir este 15%, no sé, al doble, y eso creo que se tiene que hacer, y esto debe lograrse, creo yo, en particular entre Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, en Sudamérica, ¿no? Claro, partiendo con la Alianza del Pacífico. Vamos a ver ahora qué pasa entre Argentina y Brasil. La cosa no está muy cordial, que digamos, pero son economías que se necesitan en realidad, las economías del Mercosur. Y desde luego en Centroamérica, yo creo que en Centroamérica ha ayudado mucho la unión aduanera entre Guatemala y Honduras, y bueno, queda pendiente qué va a pasar con El Salvador, pero esos son temas que traen enorme beneficio porque hay un incremento de la producción industrial, de la producción manufacturera, de los encadenamientos. En realidad, el comercio intrarregional es el que más le da oportunidades a la pequeña y a la mediana empresa, que además son los que crean el 80% de la mano de obra. Y bueno, ¿qué podemos esperar que pueda ser el escenario económico para el próximo año en América Latina y en Brasil? Nosotros estamos a la baja, sin duda. Nosotros estimábamos en julio que el crecimiento de la región iba a ser de 0,5%, pues creo que ya vamos, no sé dónde, pero por ahí del 0,2, yo creo. Estamos vamos a lanzar muy pronto nuestras nuevas proyecciones, pero nosotros pensamos que, lógicamente, si el Mercosur logra destrabar las negociaciones con la Unión Europea, por ejemplo, si Centroamérica también, si logramos que México y Centroamérica se integren un poco más, si se logra atraer mayores inversiones a la región en esta coyuntura. En fin, creo que llegó el momento de una mirada más hacia adentro de la región que hacia afuera. El mundo no está bien. La región no es que esté en su mejor momento, pero sin duda tenemos oportunidades internas. Y hay dos oportunidades que nosotros vemos de inversión en la región. Una, como ya lo dije, es la infraestructura y la logística, y otro es el irnos moviendo hacia este pacto ambiental, a este pacto de sostenibilidad ambiental, infraestructura más resiliente, más conducente, energías renovables, que, por cierto, las energías renovables, como lo está logrando Costa Rica y Uruguay un poco, al final de cuentas sustituyen importaciones de combustible. Así es de que ir a las energías renovables es una apuesta bastante importante. Ir a la economía circular es una apuesta muy importante, que a la larga va a redituar económicamente y socialmente, porque hay más empleos. Nosotros acabamos de publicar nuestra coyuntura laboral este lunes y vemos que hay una enorme oportunidad en los empleos verdes y en la economía del cuidado, que son sectores
nuevos. Entonces, la región tiene oportunidades de explorar sectores nuevos. Somos una región rica en recursos naturales. Miren lo que está pasando en México. Ya el nuevo impulso que se le está dando a la agricultura ya está rindiendo frutos. Ya somos México es el 10º país ya de exportaciones agropecuarias. Eso es muy importante. Ya son señales de cambio. Y este cambio pues no se va a dar en un año, es un cambio que requiere más tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretaria ejecutiva. Queremos reiterarles a todos los colegas de los medios. Perdón. Vamos a desahogar una última inquietud. No hay ningún problema. Por favor, si le pueden acercar el micrófono. Nombre y medio, si es tan amable. Marta Elena Ramírez, del programa Voz Pública, que se transmite en radio bilingüe en los Estados Unidos. Señora secretaria, yo quiero preguntar sobre el plan para Centroamérica que trabajó la CEPAL para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se llegó con mucha inquietud, con mucha esperanza con este plan. Quisiera su evaluación de lo que está pasando con este plan y ¿qué está impidiendo que pueda arrancar, aunque haya ya un acuerdo con El Salvador, incipiente, pero que este plan también se ha convertido en un punto muy difícil para México, dado el contexto con los Estados Unidos? Muchísimas gracias, Marta Elena. Con eso daríamos conclusión a las preguntas en esta conferencia. Secretaria Ejecutiva. Pues le agradezco su pregunta, porque la CEPAL sigue trabajando muy activamente en el Plan de Desarrollo Integral del norte de Centroamérica y hemos incorporado a los 8 estados del sur-sureste de México. Y hemos logrado, tenemos una cartera de proyectos muy avanzada en la cual hemos incorporado a 21 agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas, de tal forma que tenemos ya lo que sería un plan con 4 pilares, el pilar económico, social, ambiental y de adaptación y gestión de riesgo y gestión del ciclo migratorio. Y este plan, lo que estamos haciendo ahora, bueno, ya tenemos, como te digo, una cartera de proyectos muy importante. Ahora, y nosotros ya, por un lado, yo quiero aclarar que este no es el plan de Andrés Manuel López Obrador. Este es el plan de los 4 países y así debe ser visto. Nosotros hemos ido a Guatemala con el gobierno saliente y con el gobierno entrante. Hemos ido a Honduras con el gobierno y su gabinete, a El Salvador con el presidente y su gabinete, y en México tuvimos una reunión con los 8, creo que son 9 ya, ¿no, Pablo? Se incorporó Puebla, 9 gobiernos estatales del sur-sureste, y entonces hemos identificado estos proyectos que además hemos invitado a estas 21 agencias, fondos y programas para que nos den sus opiniones, ¿no? Y creo que ya tenemos en las manos una muy buena propuesta que ahora vamos a regresar a los países para concordarla con ellos. Entonces está saliendo un equipo técnico de CEPAL a conversar con los equipos técnicos de Guatemala, Honduras, El Salvador, y aquí en México, por supuesto, tenemos un enlace por cada gobierno de los estados, y una vez que tengamos concluida la consulta a los países, nos han fijado puntos focales cada país, entre ellos, por supuesto, las cancillerías, pero los ministros de Hacienda, los ministros de Planificación, Agricultura. Por ejemplo, esta semana hay una reunión de Agricultura de todos los ministros de Agricultura de la región, donde va a ir Víctor Villalobos, donde van a estar los gobiernos también de Centroamérica, donde se va a avanzar en una parte muy importante de la propuesta. Nosotros hemos identificado una gran cantidad de proyectos asociados a el tema rural y al tema agropecuario. Uno de ellos es, por ejemplo, el café, cómo ayudar a que ¿cómo se llama? La cadena de valor del café, que es tan importante para los países centroamericanos y para México, y entonces se está proponiendo una alianza de todos los países productores de café, más allá incluso de Centroamérica, incorporando a Colombia incluso, y están incorporados todos los países de Centroamérica para lograr una mejor negociación, por ejemplo, en relación al precio del café, para tener una postura común frente a las grandes empresas como Illy, Starbucks, las grandes comercializadoras del café, para que el precio
final de tu taza de café que vas a Starbucks, ¿verdad? En lugar de que le llegue el 10% al productor final, le llegue un poco más, que haya mayor distribución. Ahí tenemos propuestas bien concretas al respecto. Tenemos propuestas muy concretas en relación a la facilitación de comercio, a la infraestructura. Entonces, este paquete de propuestas ahora va a ir a dialogarse con cada país para que cada país determine cuáles son sus prioridades, ¿verdad? Para que este programa pueda echar a andar el año entrante a principios de año inmediatamente. Es decir, que sea una especie de gran impulso, ¿verdad? Que se va a asociar, por cierto, a lo que está haciendo también, por cierto, el sistema de integración centroamericano. Pero entonces, lo que estamos haciendo es tratando de que digamos, nos hemos enfocado, sobre todo en CEPAL, a las causas estructurales de la migración, de manera tal que la migración sea una opción, lo hemos dicho 1000 veces. Entonces hemos identificado cuáles son los territorios que están expulsando a los migrantes y qué es lo que se puede hacer en cada uno de estos territorios, desde el punto de vista comercial, agropecuario, de integración, escuelas seguras. Entonces tenemos, te digo, un portafolio muy completo que nos ha costado trabajo articular y por eso quizá no has oído mucho en la prensa, pues estamos en ese trabajo de hacer esto y de ir a los países. Y una vez que tengamos el consenso de los 4 países, vamos a convocar el próximo año, a finales de enero o principios de febrero, una gran conferencia de donantes para que se sumen a este plan. Estados Unidos ha dicho, a través de Mauricio Clavone, que la Alianza para la Prosperidad no rindió los frutos que debería y por lo tanto que se debería plantear un nuevo camino. Nosotros estamos en contacto con la oficina de Clavone, ¿se llama Clavone? No sé qué Clavone, no sé qué. Bueno, el caso que estamos en contacto con ellos, porque la idea es que Estados Unidos se sume a esto, ¿verdad? Es decir, la idea es que no es que cada quien haga un plan por separado. Sí es verdad que cada país deberá definir sus prioridades de inversión, de infraestructura, etcétera, pero también hay un aspecto de integración regional porque la propuesta está orientada a crear un espacio económico y social entre el norte de Centroamérica y México. Y ojalá se pueda extender a todo Centroamérica. Yo estuve con el presidente de Costa Rica recientemente y él también estuvo en México ahora. Y fíjate que Costa Rica, por ejemplo, propone aliarse, sumarse a este plan y no tanto como alguien que necesita cooperación, sino un país que puede dar cooperación. Porque Costa Rica ha sabido avanzar en el tema del café, en el tema de la producción forestal. Por ejemplo, el programa Sembrando Vida, para ponerte un ejemplo, que está extendiéndose a los 4 países. Excelente. Nosotros ese programa Sembrando Vida lo estamos uniendo a la propuesta de un gran corredor forestal entre México y los 4 países de Centroamérica y ojalá extendiéndose hasta Costa Rica y Nicaragua, Panamá, etcétera. Y ese gran corredor forestal lo que tiene que estar es asociado a cadenas de valor, porque los productores van a necesitar un mercado para sacar sus productos, ya sean productos maderables o productos frutícolas, o el café mismo, ¿verdad? O el cacao, o sea, los productos que se vayan a producir van a requerir una salida comercial. Y en eso es en lo que estamos nosotros trabajando, conjuntamente, obviamente, con los ministros de Agricultura, con los de Finanzas. Los de Finanzas son muy importantes porque ellos son los que van a determinar, los que saben cuánto del presupuesto nacional de cada país se puede destinar a esto, ¿verdad? Porque tampoco es que todo va a venir de afuera, cada país tendrá que contribuir con su parte y por eso todo esto son como piezas de un gran rompecabezas, ¿no? Y un poco, la verdad es que no se trata solo de llegar rápido solos, sino ojalá lleguemos con los 4 países y todo el mundo a tiempo. Son 21 agencias, 4 países. Estados Unidos necesitamos que sea uno de los socios más importantes, pero también necesitamos a la Unión Europea y también necesitamos a Japón y también necesitamos a Asia, Pacífico en general. Y yo creo que vamos a ir hacia allá. Teniendo claro el rumbo, creo que el camino es más fácil. Y eso es lo que creo que tenemos ahora, ¿verdad? Nosotros sí queremos que la migración sea opción, no obligación. Muchísimas gracias, secretaria ejecutiva. Reiteramos nuestra gratitud a todos los colegas que han acudido a este llamado
la presentación. A partir de este momento, todos los materiales asociados a este informe, el PPT, los documentos en diversos idiomas ya están en la página web de la CEPAL y, por supuesto, queda la organización entera a su disposición para cualquier consulta posterior a través de las vías de contacto con la Unidad de Información Pública y de Prensa. Muchísimas gracias, Hugo Beteta, a Sebastián Herrero y, por cierto, a nuestra secretaria ejecutiva. Agradecemos, por cierto, tengo la impresión de que quiero mandarle un saludo al equipo en Santiago. Sí, así. Y saludo al equipo en Santiago, Keiji, ahí te veo, los veo a todos, a José Eduardo Durán, creo que también está, Álvaro, Carlos, bueno, todo el mundo. Gabriel Pérez, por supuesto, la infraestructura. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, que tengan buen regreso a casa porque allá ya son las 3 de la tarde. Adiós. Muchísimas gracias. Damos por concluida esta conferencia de prensa.